Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a aprender muchas cosas interesantes. ¿Ok? Vamos a la pizarra. La ley de las obras versus la ley de Dios. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No. La ley de las obras no es lo mismo que versus la ley de Dios. La ley de Dios tiene que ver con la ley de Moisés, los mandamientos que fueron otorgados al pueblo de Israel, los judíos, que trascienden de las 12 tribus de Israel. Cristo predicó la ley de Dios y los judíos apóstoles también predicaron la ley de Dios, que son equivalentes y sinónimos a la ley de Dios a través de Moisés, que es la ley de los mandamientos, ritualismo, la ley del sábado, la ley del bautismo, el ayuno, etcétera, etcétera. Ahora, cuando habla de la ley de las obras, entonces, ¿qué es eso? Porque Pablo habla mucho de la ley de las obras, que por la ley de las obras nadie será justificado. ¿Qué diferencia hay entre la ley de las obras versus la ley de Dios? Vamos ahí entonces a la pizarra. ¿Okay? Vamos aquí, pero va. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí te habla de obras. ¿Ok? Entonces, en Romanos 3:20, vamos a ir aquí. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ve? Ahora vamos a pasar a Romanos 3:2-13. Un momentito. Vamos aquí a la pizarra. Vamos a poner acá Romanos 2:13. Y vamos a buscar Romanos aquí en la Biblia. Un momentito. Vamos a buscar aquí en la Biblia Romanos capítulo 2:13. Y vamos a leerlo. Y dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué? Romanos 2:13. Ahora presten atención. Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ¿por qué aquí entonces está diciendo Romanos 2:13 que serán justificados lo que los hacedores? Observa que dice hacer, hacedores, ¿verdad? Hacedores de la ley. Ahora, Pablo le estaba hablando aquí a muchas personas, aquí en las cartas de Romanos. En esas cartas de Romanos le habla mucho a los judíos cristianos en Roma, ¿verdad? Y aquí Pablo menciona hacedores de la ley serán justificados. La palabra aquí ley, no tiene relación ninguna con las obras. ¿Por qué? Porque aquí la palabra ley está indicando la ley de Dios, que es un equivalente a los mandamientos también, mandamientos de la ley de Moisés, ¿ok? Moisés, ¿ve? De la ley de Moisés, en la cual los judíos, pues se les mandó a hacer eso, desde el Antiguo Testamento, por parte de Dios, a través de la ley de Moisés, se le mandó a hacer eso, y los judíos en el tiempo de Jesús también tenían que hacer eso. Ok, la ley de Dios, escuchen bien, la ley de Dios aquí es los mandamientos de la ley de Moisés dada por parte de Dios al pueblo de Israel. Romanos 2:13. Ok, Pablo habla muy claro en el libro de, vamos a ver, Hechos, en el libro de Hechos, ¿verdad? 13,
versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39, diciendo, y Pablo le habla mucho a los judíos aquí, diciéndole que por la ley de la ley de Moisés, que son los mandamientos, por la ley de Moisés, ustedes no van a ser justificados. ¿Ve? Sino el hombre es justificado, los cristianos, la iglesia es justificado aquí, en Romanos 7, versículo 6. ¿Ve? Por el Espíritu de vida, el nuevo régimen de espíritu de vida, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Esto es una ley para la iglesia actual presente. ¿Ve? Pero aquí es una ley, Romanos 2.13, que tiene que ver con la ley de Dios. Aquí es una ley que tiene que ver con la ley de espíritu de vida, que viene siendo salvación por fe, sin obras ninguna. Pero ya mismo vamos a dar obras, porque el mensaje es la ley de las obras versus la ley de Dios, la diferencia que consiste, ¿ok? Entonces, Hechos 13, 38 y 39, Pablo le dice a muchos judíos que por favor, traten de ir aquí, a esta ley, ¿ve? Porque esto aquí es una ley. Es una ley de espíritu de vida, Romanos 7, 6, a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Bien, estamos claros, ¿ok? Bien, Romanos 2.13, hacedores de la ley. Es eminente que Pablo está hablando aquí a muchos judíos en el sentido que si todo hombre cumple la ley y los mandamientos de la ley de Moisés perfectamente y se mantiene cumpliendo, mantenerse cumpliendo sin fallar, bueno, para Dios es justo, es santo. Pero Pablo dice también en Romanos 3, versículo, versículo 11, 10 y 11, que no hubo nadie justo que cumpliera la ley. Todos hicieron lo malo y se desviaron a hacer lo malo, ¿ok? Pues entonces, vamos ahora a la diferencia entre la ley de las obras y la ley de Dios solamente. Observa bien, hermanos, que tanto en Romanos, ¿verdad? 3.20, Romanos 2.13, Gálatas 2.16 aquí, ¿verdad? Si comparamos eso con Romanos 7.12, vamos a ir a Romanos, aquí, Romanos 7.12 y también Romanos 7.22. Pablo, como que no hay obra aquí. Pablo aquí no habla de obra. No habla de obra ninguna. Vamos a buscarlo. Romanos 7.12 dice, de manera que la ley es verdad, es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. En el versículo 22 dice, porque ningún hombre, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí Pablo habla en la ley de Dios. Y él dice a muchos judíos que la ley de Dios es buena, porque la ley de Dios te enseña lo que es el pecado y te revela lo que es el pecado. Esto es pecado, esto no está bien, esto es prohibido, no lo haga. Entonces eso, Pablo dice que eso es bueno, porque la ley de Dios revela lo que es el pecado, ¿ok? Y aquí también, Pablo aparentemente aquí reconoce que la ley de Dios, ¿verdad?, que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento, es santa y justa y buena, porque revela al hombre el camino correcto que debe de llevar, ¿ok? Bien, ok, pero aquí Pablo no menciona nada de obras, nada de obra. Ahora vamos a pasar al tema, que es donde yo quiero llegar, ¿verdad? Y vamos a buscar Mateo 15 del 1 al 3. Vaya buscando su Biblia, hermano. Mateo 15
Ok, aquí está. Mateo 15, del 1 al 3. Y vamos a leerlo. Dice así. Entonces se acercaron a Jesús los escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué ellos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Verdad? Es una pregunta que los discípulos, los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos, tus discípulos, no se lavan las manos y no siguen las tradiciones y quebrantan? Ok. Ahora, vamos a ir al versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan? Ese es el problema cuando yo tengo problema de visión, que no veo bien. Dame un segundito, hermano, porque es que no tengo problema de visión. Dame un momentito. Tengo astigmatismo y un poquito de miopía también. Ok, vamos a pensar. Discúlpame, por favor. Discúlpame. Vamos a empezar a leer ahora. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa es la pregunta de los fariseos, ¿verdad? Y dice, ahora Jesús les responde, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Verdad? Ok, perfecto. Ahora escuchen bien. Aquí hay algo bien importante y es lo siguiente. Aquí los fariseos le están diciendo a Jesús: ¿por qué tus discípulos, los tuyos, quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos como nosotros? ¿Por qué razón? Entonces aquí Jesús les responde a ellos y le dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Ahora Jesús le dice, por sus tradiciones. ¿Ok? Aquí, ustedes quebrantan, ¿verdad? ¿El mandamiento de quién? Pues de Jesús o de Dios. Aquí quebrantar el mandamiento es un sinónimo a la ley de Moisés o los mandamientos. ¿Ok? Quebrantan. Jesús le dice: ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos por sus tradiciones? Habla aquí tradiciones. ¿Ok? Y la pregunta de los fariseos era: ¿por qué tus discípulos, al revés, por qué tus discípulos también quebrantan los mandamientos de los ancianos, que es lavamiento de manos? Ok, vamos a responder esto. Presten atención, listen to me. Amén. Bien, amados, bien. Los fariseos. Aquí los fariseos estaban quebrantando el mandamiento de la ley de Moisés, que es lo que Jesús le había ordenado a los judíos hacer legalmente, de una manera legal, ¿verdad? Que cumplir la ley de Moisés, los mandamientos, el ayuno, los diezmos, todo eso, etcétera. Pero aquí los discípulos tenían un mandamiento adicional, inventados. Y Jesús aquí Jesús los confronta. ¿Por qué ustedes quebrantan? Por eso es que Jesús le dice quebrantan, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, de Jesús, por sus propias tradiciones. Entonces aquí dice lavar manos, porque el lavar manos era una tradición judía. Hay muchas iglesias romanas, apostólicas, yo no sé qué más, y otras más, que hacen tradiciones.
obras, inventan muchas cosas. Y Jesús así mismo le está diciendo a ellos, ¿por qué ustedes quebrantan por sus tradiciones y crean mandamientos de hombre? Ahora, vamos a un momentito a lo que Pablo habló. A lo que Pablo habla. Pablo habla en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahora, los fariseos se querían escuchen bien, se querían justificar en ese tipo de obras y mandamientos creados y fabricados por ellos. No, tú no me estás entendiendo. No. Los fariseos judíos se querían justificar delante de Jesús para decir que son salvos, son buenos, hacen cosas justas, merezco el premio de Dios, merezco la aceptación de Dios, etc. Querían justificarse a través de su propio mandamiento. Por eso Jesús le dice, quebrantan la ley de Dios por sus propias tradiciones. Y ellos dicen, los fariseos, ¿por qué ustedes, sus discípulos, no se lavan las manos como nosotros? Porque ellos inventaban sus propias leyes, sus propios mandamientos. ¿Van entendiendo? ¿Ven? Y a esto Pablo le llama las obras de la ley. Las obras de la ley. Obras, el hacer algo, en la cual los fariseos judíos se justificaban de lo que ellos hacían y creaban y fabricaban, ¿verdad? Y Jesús los confrontó a ellos. Ahora, cuando Pablo habla en Gálatas 2:16, ¿verdad?, de obras, y Romanos 3:20 también de obras, ¿verdad?, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo le habla a los gentiles, pero como Pablo era un tremendo abogado que conoce la ley judía, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, Pablo saca esa analogía, esa comparación, entendiendo muy bien que había muchos judíos, ¿verdad?, pero también había muchas iglesias gentiles que eran débiles. Había muchos gentiles que eran, eso pasaba mucho en Gálatas. En Gálatas, en cuanto a la ley de Cristo, ¿verdad?, que muchas de las iglesias de Gálatas se fueron y practicaron las obras de la ley por persuasión de los judíos. Eran débiles, ¿verdad? Entonces Pablo dice a los gentiles, a la iglesia que somos nosotros, por las obras de la ley nadie va a ser justificado. También se lo dijo aquí, en Hechos 13, 38 y 39, se lo dijo a muchos gentiles y a muchos judíos, que por las obras de la ley de Moisés nadie. Ahora, es bien importante que está la ley de Dios, ¿verdad? Está la ley de Dios, que tiene que ver con la ley de Moisés para los judíos, y está la ley de las obras de los mismos judíos que se justificaban en crear sus propias leyes y mandamientos, se justificaban ante Dios. Y ellos pensaban que ellos podían ser salvos y justos y aceptos ante Cristo. Y Cristo los confronta a ellos aquí. ¿Okay? Así que de manera que podemos decir que la diferencia entre la ley y las obras versus la ley de Dios, las obras tienen que ver con todo lo que el hombre inventa, crea, fabrica. Como por ejemplo, en muchas iglesias, con amor y respeto lo digo, se le ponen velos o paños en la cabeza, se los sacuden y ya tú eres libre. Libre de la maldición de la ley, libre del pecado, libre de cualquier cosa. Esas son obras, inventos
que fabrican los hombres. Como por ejemplo la iglesia tradicional evangélica. La iglesia tradicional evangélica, atamos al hombre fuerte, rompemos cadenas, vamos a darle pisotones, pisa al diablo, pisa al diablo. Esos son obras de la ley. Las obras de la ley era lo que Jesús le estaba diciendo: ¿por qué ustedes quebranten la ley de Dios por sus propias tradiciones? Y era una de ellas lavar las manos. Por eso los fariseos le dicen: ¿por qué ustedes no hacen lo que nosotros hacemos? Porque Jesús sabía que ellos hacían obras, ¿verdad?, de la ley, que viene siendo inventar y fabricar sus propios mandamientos, y se justificaban. Y Pablo entonces dice aquí en Gálatas 2:16, Romanos 3:20, que por las obras creadas en los hombres no va a haber justificación ninguna. Solamente por una obra, que es aquí, Romanos 7, ¿dónde está? Aquí está, aquí. Romanos 7:6, el espíritu de vida, porque esto es una ley de vida. Entonces Dios te salva a través de la muerte y resurrección de Cristo, pero es por la fe, pero no obras. Fe a través de esta ley de espíritu de vida, de esta ley de espíritu de vida, la muerte y resurrección de Cristo, pero no obra ninguna creada por hombres, fabricada por hombres. ¿Ok? Bien, vamos a otro tema. A Gálatas, no, ahora no, más tarde, pero la ley de Cristo. Vamos a hablar de la ley de Cristo, ¿ves? En Gálatas 6, ¿ok? Espérame, que ya mismo voy a cortar para empezar ese nuevo. Dios te bendiga, hermano, ¿ok?